Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En otra versión dice que nos desviemos, en otra dice que nos distraigamos. ¿Y cómo dicen esa? Nos extraviemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, luego dice la pregunta en el versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, no solamente con palabras, sino con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? No te distraigas. Hay muchos acontecimientos que ocurren hoy en día es por distracción. La mayoría de los accidentes de tránsito ocurren por distracción, ¿cierto? La mayoría, no voy a decir que todos, pero la mayoría. Imprudencia es distracción. Y la distracción implica también, inclusive, cuando ya uno empieza, hay muchos accidentes también que ocurren porque la gente ya se confía. Por ejemplo, yo tengo 6 más o menos años de haber aprendido a manejar carro. Entonces uno con el tiempo se confía. La confianza también mata, ¿cierto? La confianza también destruye. Y uno empieza a distraerse por la mucha confianza. Y hay muchos personajes, muchas situaciones que aplican la distracción, ¿cierto? Inclusive los ladrones la aplican. Los ladrones, no sé si han visto esas series de RCN y de Caracol en La Mira o en esos programas que dan algunos de esos canales, cómo los ladrones se ponen a hacer, distraer a la persona por acá y por detrás está el otro metiéndole la mano, ¿cierto? Y la otra persona está atendiendo lo que la otra le está diciendo y está por otro lado robando. Eso lo aplica la distracción a las mil maravillas. Pero también, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, los grupos terroristas también lo hacen. Por ejemplo, en las películas, robo en el túnel. Esas películas así, lo que hacen es, por ejemplo, colocar una bomba por allá que no va a explotar. Llaman, hay una bomba por allá en tal lugar, y toda la policía está en función de esa bomba, mientras el verdadero robo o la verdadera acción la están haciendo por acá. Eso lo aplican el terrorismo en películas, pero también en la vida real. Es más, eso sale de la vida real. Pero también, por ejemplo, lo hace el gobierno. Ustedes no sé si han escuchado una palabra que dicen mucho: cortina de humo, ¿cierto? En cualquier lugar del mundo utilizan las cortinas de humo el gobierno. Ustedes, si hacen historia de cuándo han aprobado las leyes que tienen que ver con impuestos, siempre la aplican y la aprueban entre el 16 y el 30 de diciembre. Todo el mundo está en función de natilla, de rumba, de ropa, de Navidad, de paseo, mientras ellos están, ¡pum! Ustedes en enero dicen: ¿y eso por qué subió? ¿No se dieron cuenta que eso está firmado el 26 de diciembre a las 11:55 de la noche? O el 31 inclusive hay leyes que han sido firmadas el 31 de diciembre. Cuando hay de un gobierno a otro, cuando pasan los gobiernos, algunas leyes las firman el 31 de diciembre a las 11:59, porque termina a las 00 horas ese proceso, ese gobierno. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que ocurren. Hay situaciones que habían de corrupción. Ahorita hubo algo con respecto a Petro, por ejemplo, cuando le encontraron unos fajos de billetes, ¿cierto? Pero en ese momento había otra situación de Odebrecht. Entonces, para taparlo Odebrecht, le dieron un énfasis a lo de Petro. Y todo el mundo se olvidó lo de Odebrecht y le dieron énfasis a lo de Petro. Y luego pasan otras situaciones. Cada vez que hay una situación contra el gobierno,
ellos no es que lo saquen a propósito, sino que aprovechan esa noticia y la dan énfasis, lo levantan. No es que el gobierno se pone a inventar, algunas veces sí, pero otras veces es que sacan esa noticia, circunstancialmente sale una noticia y ellos lo que hacen es darle énfasis a eso para que esa esté arriba y la otra baje y la gente se olvide de esa, se distraiga de esa situación. Así que no se distraiga ni siquiera con eso. No olvide una cosa y también tenga presente lo nuevo que ocurrió. Eso se aplica en todas partes, la distracción. Y la distracción se aplica en todas las áreas de nuestra vida, en la vida familiar, en la del trabajo, en la relación de pareja, en la relación con Dios. En todas las cosas se dan las distracciones. Y Satanás es un experto en distracción. En este mundo no hay una persona más experta en distracción que Satanás. Por eso a él le llaman distraccionólogo. Es especialista en eso. Tiene una maestría, un doctorado en distracción. Satanás sí que lo sabe usar. Ahora, aquí en Hebreos capítulo 2, estos 4 versículos, hay 2 palabras muy interesantes. Una se llama, la que encontramos en el versículo 1, deslizar, y la otra se llama descuidar, en la versión Reina Valera. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la otra, ¿cómo escaparemos en el versículo 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí hay 2 palabras, deslizar y descuidar. Deslizar implica pasar por alto, según estudié y estuve mirando más o menos el griego y el hebreo. Pasar por alto, deslizar, ¿cierto? Es como cuando Pablo lo que está diciendo allí, y toma como analogía el barco que está en un puerto y se suelta por la ola, por la marea, en fin, por muchas situaciones. El barco se suelta y se va, se desliza, pierde la firmeza, o sea, la seguridad del puerto. Es más o menos lo que implica en griego la palabra deslizar, ¿cierto? Es como si perdiera la estabilidad, como si perdiera la firmeza. Entonces es como más o menos hacen referencia a un barco que se suelta solo y luego se desplaza sin ningún rumbo, sin ningún punto fijo, y pierde la firmeza y la estabilidad. Y descuidar implica es no hacer o no tener presente, no hacer caso. Por ejemplo, cuando alguien, la mamá, las esposas, el jefe le está diciendo pilas con esto es lo que tienes que hacer, y no le ponemos atención. Descuidar tiene con no hacer caso. O también implica desentenderse de esas cosas, de ese tipo de situaciones. Cuando yo me desentiendo de la oración, cuando yo me desentiendo de la palabra, cuando yo me desentiendo de algunas situaciones que se están presentando, y entonces eso también implica descuidar. Ahora, hay varios versículos en la Biblia que nos llaman para tener. Hay un versículo creo que 1 Corintios capítulo 16 versículo 13, que habla de estar firmes, ¿cierto? En la libertad a la cual fuiste llamado. Creo que encontré más o menos unas 87 palabras que nos implica en la Biblia, de que nos llama a estar firmes. Es un llamado constante en la Biblia, de estar firmes. Segunda de Reyes capítulo 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. El versículo 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dice lo mismo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y los profetas hijos, cuando llegaron allá a Jericó, también le dijeron lo mismo. El versículo 5, 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí,
porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos, y así sucedió. Entonces el versículo 9 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías le dice, te ruego, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuera quitado de ti, te será hecho. Así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Y qué dice ahí? Viéndolo, esa palabra clave, viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Miren lo interesante de esto. Eliseo ya sabía que Elías iba a ser apartado, y él tenía un propósito. Esa petición que le hace Eliseo a Elías, cuando Elías le dice, pide lo que quieras, y cuando él le dice eso, Eliseo de una vez le responde, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Eso no le salió ahí en el momento, eso ya lo tenía craneado, eso ya lo tenía en su corazón. Eliseo dice, cuando este se vaya, porque ya también sabía que se iba a ir, le diré que una doble porción de tu espíritu, de su espíritu venga sobre mí. Ya Eliseo lo tenía en su cabeza, y por eso cuando Elías le decía, quédate, que yo voy a ir a Jericó, que yo voy a ir a Jordán, que yo voy a ir a esta parte, Eliseo decía, no voy a dejar que se me vaya ni por un lado. O sea, no voy a permitir que se vaya esa petición o esa bendición que yo voy a pedirle. No se distrajo por nada. Así que cada vez que Eliseo le decía, ve, quédate, él no, vive tu alma, que yo no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y así por 3 momentos Elías le dice a Eliseo, y él dice, no te dejaré, porque él sabía que si se quedaba, perdía la bendición. Así es que él insiste, y luego Elías le dice, bueno, si me ves, cuando vaya sea partido, sea quitado de aquí, entonces recibirás la bendición. Inclusive Elías no esperaba eso tampoco, porque dice, cosa grande me has pedido, doble porción de lo que yo tengo. Pero Eliseo no tenía otro propósito en su corazón sino ese, y no hubo nada que le distrajera. Así fue que cuando Elías viene el carro de fuego con los ángeles, yo no sé qué implicaciones tiene eso en los ojos, pero no le importó. El resplandor impresionante que había, dice que viéndolo Eliseo cuando sube, entonces llega sobre él la bendición de Dios, el propósito, el cumplimiento de eso. Así que Eliseo no se distrajo. Hay otros casos que yo quiero ir rápidamente. Nehemías capítulo 6 versículo 3. Le envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Esta es una respuesta de Nehemías. ¿Cuál es el contexto de esa respuesta? El contexto de esa respuesta es que Nehemías, ustedes saben, estaba en la construcción de Jerusalén, de los muros y del templo y de todo. Ya solamente le faltaba una puerta para terminar. O sea, todo estaba terminado, solamente faltaba la puerta de entrada principal de Jerusalén. Tobías y Sanbalat, que se habían opuesto a él desde el principio de la construcción, le intentaron quitarlo, inclusive intentaron lincharlo, intentaron tomar por asalto a Jerusalén, pero Nehemías, en su sabiduría que Dios le había dado, impidió que eso sucediera. Así que ya estaba listo, la obra estaba casi terminada, y Sanbalat y Tobías le mandan una razón a Nehemías diciendo, venga Nehemías, es que queremos reconciliarnos contigo, pues hemos peleado, pues ya construiste, qué bueno sería que tuviéramos una reunión para reconciliarnos contigo. Y entonces Nehemías le dice, porque Dios le había dicho también, no vayas porque es una emboscada que te van a hacer. Es decir, al final de la obra Nehemías también estaba en peligro, porque lo iban a ir a matar. Y Nehemías le manda a decir a Sanbalat y a Tobías, díganle a esos fulanitos que yo no voy a ir, porque
yo no he terminado la obra, me falta la puerta. Cualquiera podría decir, bueno, qué bueno que Tobías y Sanbalat me estén llamando para reconciliarme con ellos. ¿Quién no se quiere reconciliar con los enemigos? ¿Cierto? ¿Quién no le gustaría que los enemigos le dijeran a uno, venga, reconozco que la embarré contigo, reconozco que cometí un error? Cualquiera pudo haber sido convencido frente a esa reflexión natural del ser humano de reconciliarse con el otro. Pero entonces Nehemías dijo, no lo voy a hacer, porque es que todavía no he terminado la obra. No la he terminado, todavía me falta la puerta. ¿Y qué es la puerta? Ponerle bisagras y se acabó. Pero Nehemías dijo, no me distraigas, no he terminado la obra. Si Nehemías se va, lo matan. Pero él no se dejó distraer de algo que humanamente es bueno, ir a reconciliarse con su enemigo. ¿Quién no lo haría? Cualquiera de nosotros hubiera ido, hubiera dejado. No, esa puerta es mucho más importante en la reconciliación que poner la bendita puerta. Es más, cuando venga de allá la pongo más tranquilo, con más paz. Pero no, Nehemías no había terminado la obra. Dios le dijo que tenía que estar completica. No se movió hasta que eso quedó completo. Josué capítulo 7, también hablamos de un proceso de victoria o de guerra. Cuando Josué empieza la conquista de la tierra prometida, habían ganado a Jericó, una de las ciudades más poderosas, más seguras de ese momento. Jericó fue derribada y destruida por Josué. Pero luego entonces hay una situación, es que van a conquistar a una ciudad pequeña que se llama Ai. Y entonces él no utiliza todos los soldados y el ejército y toda la infraestructura militar que utilizó contra Jericó, sino porque era pequeña, una ciudad totalmente, que estaban distraídos también. Pero hubo un hombre que pecó, Acán, ¿cierto? Cogió todo el tesoro de allá y lo metió y lo escondió. Perdieron en la batalla de Jericó. Escogieron cosas y todo esto. Entonces él perdió esa guerra. Pero en la historia, el capítulo 7 de Josué, se darán cuenta que Nehemías obviamente le dio duro la cuestión, la pérdida de una derrota militar en la segunda derrota, la segunda guerra que tiene, porque iban a conquistar muchos reinados, era el principio de la conquista. Pero Nehemías se para firme, reconoce que hay una situación y no se dejó distraer por eso, sino que siguió, pidió perdón al Señor, hizo todo lo que tenía que hacer, lo que Dios le mandó que hacer, lo que tenía que hacer, y fue luego y conquistó 30 y punta de reyes. No se dejó distraer por eso. Hechos capítulo 6, yo quiero que leamos ese versículo. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Otro pasaje muy clave, porque era cuando estaba empezando la iglesia primitiva, la primera iglesia, se estaba creciendo tanto que empezaron a tener dificultades porque había no solamente la predicación de la palabra, sino que ellos también ayudaban a personas que estaban necesitadas, las viudas, los extranjeros, la alimentación, en fin, entonces repartían. Entonces ya empezaron a descuidarse esa parte de la ayuda social y le dijeron a los discípulos: bueno, ustedes tienen que dejar de predicar porque hay mucha gente y necesitan la ayuda de ustedes. Y los discípulos dijeron: no, Señor, no nos vamos a dejar distraer por eso. No es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra por ponernos a atender esta situación. No se distrajeron, sino que empezaron fue a cuadrar, a organizar la estructura de la iglesia. Y entonces fue que salieron por primera vez los diáconos, los servidores, los sugieres, las personas que servían. A veces nosotros pasamos, casi que actuamos como la cultura Pablo Escobar, ¿cierto? El dinero fácil. Así que cualquier situación puede distraernos este año. Estamos empezando. Apenas comenzamos el año. Tenemos 27 días de haber comenzado. Por eso todas estas enseñanzas han sido como lo que no puede ocurrir o qué podemos hacer para el 2019.
hay muchas cosas que nos pueden distraer este año. Habrán muchas cosas, o hubo muchas cosas que nos pudieron distraer años anteriores. ¿Qué cosas hubo que nos distrajeron el año pasado, por ejemplo? Que nos hicieron perder el foco. Este año no puede suceder eso. Pero le digo es que sí se van a seguir levantando cosas para distraerlo. O sea, no les estoy predicando de que no se van a levantar cosas. Probablemente se van a levantar más fuerte este año que las anteriores. Pero así como lo hizo Eliseo, así como lo hizo Nehemías, así como lo hizo José, como lo hizo Josué, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Jesús, no nos distraigamos.